Cuéntanos cómo empezó tu afición en el mundo de la alta fidelidad. Muy bien, Ricardo, pues esta vez me toca a mí dar mi trayectoria y explicar un poquito pues mis pasos desde jovencito hasta ahora, hasta donde hemos llegado. Todo comenzó pues en los años 72, 73, con 12, 13 años que tenía yo. Ahí empezó la cosa con un equipito que se me antojó, un equipo compacto de la marca Hitachi que traía tocadiscos, traía casete, traía radio y amplificador. Era un aparatito la mar de chulo, compacto, y sonaba bastante bien. Era el primer contacto con un aparato en condiciones. Ahí yo tendría 13, 14 años, más no tendría. Y empecé a fabricarme unos prototipos, unos elementos de altavoces que habíamos desmontado de aparatos que estaban estropeados, y empecé así mi camino. La verdad es que ya mejoró bastante, curiosamente. Después fue todo avanzando a paso lentito, escuchando mucha música, yendo a muchos conciertos. En los años 76 tuve la posibilidad de ir en un evento deportivo a Berlín, la parte libre de Berlín, donde pude ver en un antro a Nina Hagen, y cuando escuché eso pues ya cambió mi concepto del audio, sino ya iba yo seleccionando mi música. Con 18 años pues tuve también la posibilidad de ir a Frankfurt, que es un pueblecito al lado de Frankfurt. Empezaron la high-end, que hoy se hace en Múnich, antes se hacía en un pueblecito al lado de Frankfurt, y allí tuve la posibilidad pues de escuchar ya más aparatos. Entre ellos escuché un Mission pequeñito, un 778 de Mission, que eso cambió el esquema, porque tuvimos la posibilidad de compararlo allí in situ, simplemente cambiando de amplificador los Marantz, que estaban hechos en colaboración con la NASA, que eran unos amplificadores bestiales de potencia, bestiales de tamaño, y que el pequeñito ese de Mission tuviera esa vida, esa musicalidad que el Marantz, pesando por lo menos 100 veces más, no eras capaz de darlo, ¿eh? Y efectivamente me lo traje bajo el brazo. Ese ya no lo dejé allí. Y así fue evolucionando en el mundo analógico. Empezamos con los primeros tocadiscos, ya dejé el Hitachi, lo dejé a un lado porque vi que estaba muy limitado en las posibilidades. Con el Mission ya se abrió un mundo nuevo, y entonces compré un Thorens, un 126 de Thorens, que era entonces una cosa bastante seria. Empecé a escuchar y ya iba la música iba tomando su color. Las primeras cápsulas, la Shure, la 95 de Shure, la V95, todo eso me iba abriendo otro campo. En esa época, un poquito después, más tarde, empezó a salir ya con Philips y Sony los primeros compact disc, pero los primeros, que eran todavía muy feos, muy elementales. Yo lo escuchaba, pero no terminaban gustándome, ¿eh? No me gustaban demasiado, no me gustaba. A todo el mundo le gustaban, todas las valoraciones en las revistas eran fantásticas, pero a mí no me gustaban, ¿eh? Después llegaron las segundas evoluciones, que ya era un CD de Yamaha, que ese ya empezó a gustarme más, ¿eh? Ya empezó la cosa a ponerse un poquito más, pues más musical, esa impronta de la música, esa viveza, me le empezaba a darla a ello, ¿no? Entonces ahí empecé ya con unos amigos también a elaborar altavoces más sofisticados, ¿no? Ya empezamos a entender lo que eran los filtros, ya empezamos a entender lo que eran las trompetas. Y en la primera época ahí dedicamos a diseñar altavoces grandes, participamos en varios concursos de altavoces de trompetas. Entonces la marca muy utilizada, entonces, que era la más asequible, era la marca alemana Isophon,
la cual nos daba muy buenos resultados. Los altavoces eran grandes, eran muy pesados, y la verdad es que sí, que eso ya empezaba a transmitir la música como a mí me gustaba más, ¿eh? Lo que pasa que eran muy grandes, entonces había que sacar un compromiso, algo más pequeñito, y entonces empecé a sacar y a estudiar las cajas de línea de transmisión, que eran más pequeñitas, no tenían esas improntas en los graves, pero eran unas cajitas más manejables, se manejaban muy bien con amplificadores más simples. En esa evolución tuve posibilidades de probar también muchos amplificadores, de Luxman, Technics, hasta que escuché otro amplificador que me dejó blanco, que fue de la propia casa Mission, el 776, etapa de potencia previo, separado. Eso me encantó, ese amplificador. Lo que pasa que era tan caro, tenía el coste de un coche en aquel momento. En Restec, entre ellos los Extent, Exponent, Extract, todas esas monofónicas, también los integrados, y me gustaban mucho. Yo me hice después con la gama Concrete, Consense, y no sé cómo se llamaba el previo, Editor, eso, el Editor. Y eso lo tuve un tiempo, hasta que por contactos, etcétera, y por visitas en ferias, etcétera, conocí a la marca Einstein con el señor Bollmeier. Entonces me dejaron un integrado para escucharlo y me gustó mucho, porque era en mi filosofía de la música, es decir, lo más natural, lo más vivo posible, sin artefactos, limpia la música, clara y siempre muy alegre. Y los Einstein tenían eso, ¿eh? Tenían eso. Me hice también con las etapas monofónicas, las JTL, que eran muy delicadas de hacer de sonar, muy delicadas, pero cuando sonaban no había nada que se le pudiera acercar, ¿eh? Después tuve también la posibilidad, me hice con una marca alemana de etapa de potencia Grunge, que estaba considerado de lo mejorcito que se hacía entonces. En agudos era fantástica. Pasamos por los Lintorf con el Room Perfect, dejándolo el Room Perfect haciendo una ecualización de sala en los graves y el Einstein en el medio agudo. Por estas visitas y estos contactos contacté con Lange, que fue cuando me dejaron o me mandaron las primeras número 4 de Lange. Y eso de tocar el Twitter de plasma, pues ese fue otro salto en mi vida audiófila, ¿no? Cuando tú escuchas un Twitter que no mueve masa, que no hay materia que se mueve, sino que el paso, el mecanoacústico desaparece de un altavoz, la música se percibe de otra manera. Y ese fue el cambio. Las número 4 iban muy bien, me gustaban mucho, las tenía con el Einstein y el Lintorf. Después el Lintorf era bastante frío por abajo y me deshice de él. Las fuentes digitales que utilizaba entonces era la Lintorf también. Y el vinilo seguía, no tenía todavía este tocadisco, tenía el Transroto Hydraulic, que ahora pondré también alguna foto, pero no era todo lo que debía. Entonces conocí esta marca, los Rosna, lo preparé, lo modifiqué yo mismo a este tocadisco, se le puso un elevador, se le desacopló el brazo totalmente de lo que es el motor y de lo que es la transmisión del plato. El Rumpel casi desaparece, los problemas de masa, bucles de masa también desaparecen en este tipo de separaciones, y eso me gustaba mucho.
probé muchas cápsulas, tuve aquí la cápsula, la Soundsmith óptica, después tuve una Dynavector bastante gorda, después tuve una Koetsu, he tenido muchas cápsulas. La que más me gustó de siempre era una que tenía 40 años, que es una Microacoustics, que es de contacto directo, como la SPU de Ortofon, de cápsula por contacto. No sé lo que tiene, pero me encantaba esa cápsula, de lo rápida y lo buena que es. Muy frágil, tan frágil que rompí dos, simplemente al pasarle un trapito. Me quedé con la aguja en el trapito. Y de ahí poco más. Después, las fuentes digitales, yo pensaba siempre que el digital debería de ir mejor. Entonces entró en juego este aparatito que es el Esoteric X03 SE, que también puso las cosas en orden. El digital ya empezaba a sonar natural, ya empezaba a sonar limpio, claro, sin artefactos raros. Empezó a gustarme mucho y también empecé a pensar, si esto suena bien, ¿por qué no tratamos de mejorarlo, lo que tenemos? Entonces le cambié la fuente de alimentación al Esoteric, se le cambiaron todo lo que es el cableado interno, se lo puse de plata, le puse algunas cositas más, que es bastante complicado explicar aquí, y el aparato empezó a sonar como la gloria, ¿eh? Como la gloria. Eso que voy buscando, cada vez voy acercándome un pasito más, ¿eh? Y ahora en combinación con los amplificadores de Neutral Audio de José Manuel, eso fue otro cambio en la respuesta del audio. El hacer las Cubus, que ya de por sí eran buenas de Lanche, activas, porque ya una caja de por sí cara, donde se tienen en cuenta las fases, los tiempos, todo eso está hecho por una parte mecánica, ¿eh? No electrónica, sino mecánica, lo tiene la caja ya estudiado. Eso hace de que el sonido a una distancia de 3 metros, 3 metros y medio, pues sea casi perfecta, por lo menos para mí lo es, ¿eh? Y después, pues, ¿qué os cuento más de mis equipos? Pues poco más, el previo, tuve muchos previos aquí, desde Howland, desde Vadax, desde Esoteric, muchos previos, pero ninguno ha desbancado por ahora el McCormack. Es mentira, uno sí lo desbancó, en verdad, uno sí lo ha desbancado, el Audia número 1. No quiero influencias externas, tanto en vibraciones, que aquí tenemos el Halcyonics, que actúa activo hasta 200 Hz y a partir de 200 Hz actúa en pasivo, pero con un grado de coherencia que ningún otro aparato es capaz de darlo, ¿eh? Después en el equipo la combinación del cine en casa, el utilizar el Corona de Lanche también en el cine en casa, el utilizar un pateaculos en los sofás. Me gusta mucho también ver películas, ¿no? O conciertos, te da la atmósfera como si estuvieras en el concierto. El sofá mío vibra como si estuviera en un sillón de un concierto. Disculpa. Te iba a preguntar, el tema de la acústica, que veo ¿Sí? que tienes unos preciosos cuadros ahí al fondo, ¿cómo la tienes tú en cuenta en cuanto a la ficción? Claro. Bueno, esta sala, aunque se ve un salón, porque yo no quiero separar el escuchar música del estar con la familia, estar con los niños, con la mujer, yo quiero estar junto, y si hay niños, pues no puedo escuchar música, pero cuando tengo mis minutitos, pues puedo escuchar mis 10 minutos, 20 minutos de música, a la mar de bien,
que con eso me basta al día. Efectivamente, tengo una serie de cuadros que también los hago yo, están medidos y están preparados para simetrizar lo más posible la sala. Es decir, ahí tenemos una pared libre y aquí tenemos pared muy cerca del altavoz. Entonces, para conseguir que el sonido en el punto de escucha sea lo más uniforme posible o sea lo más parejo posible, necesito engañar el sonido, y eso lo engaño con mis cuadros, muy fácil. Eso lo consigue del techo, es un techo que está cogido flotante para absorber energía. Después las paredes tienen Osaka, textil, que actúa sobre 400 hercios, siempre suele haber un problemilla en esa frecuencia que enturbia los medios. Pues en este caso el Osaka funciona muy bien, muy bien. Y esos son los pequeños efectos. La sala en sí la tengo medida y el RT que tengo, Dani, a ti que esos temas te gustan, pues está entre 0,32 y 0,36. Bueno, Carlos, una persona con tanta experiencia como tú, ¿qué consejos le daría a alguien que quiera montar un equipo de alta fidelidad y que es joven y esté empezando en este campo? Sí, pues muy fácil. Un buen equipito, nada de volverse loco. Cualquier streamer hoy en día pequeñito, con una fuente de alimentación externa más o menos aceptable y un amplificador que puede haber pequeñito, de la marca Taga, es suficiente con unos altavoces pequeñitos. La fuente y el altavoz son cosas muy importantes, ¿eh? Pero hoy en día hay monitores pequeñitos que van muy bien, muy bien, muy bien. Tienen todo eso que uno busca en la música: viveza, naturalidad y un cierto grado de grave para rellenar un poquito. Eso lo tienen los altavoces hoy pequeñitos. Y poco más, Ricardo, poco más. Mira, otra pregunta que tenía que me parece muy interesante. Y es, yo sé que tú modificas equipos, que tú haces pruebas, que tienes tu pequeño laboratorio, bueno, más bien tu gran laboratorio, y quería preguntarte sobre qué tipo de modificaciones, por ejemplo, en las cajas, las Cubus, o en algunas otras haces, ¿no? En los materiales de relleno, que yo tengo entendido que trabajas ello. A las cajas hay que quitarle la resonancia propia. ¿Cómo le quitamos a una caja una resonancia? Resonancia es como si un televisor, la imagen te la diese azulada. Es decir, tú ves todos los colores, pero tiene un tinte azulado todo. Y eso es la resonancia de la propia caja. Entonces, métodos para hacerlo: plomo, recubrir las paredes internas de plomo, que eso lo tiene la Cubus y los tienen muchas cajas así ya de cierto nombre. Utilizar metales, pero con mucho cuidado, porque el metal también le da un timbre propio, le da una coloración propia. Después, uno de los mejores materiales que existen acústicamente es el Tuarón. Mi experiencia ahora haciendo altavoces es quitarle la caja, que el altavoz no tenga caja, y me ahorro todos esos problemas de coloración, de resonancia. El driver va a reproducir la frecuencia sola, con esa poquita resonancia mecánica que tiene el propio driver, pero ya no le sumo la resonancia de la caja. Carlos, ¿nos podrías decir los temas o la música que usas preferentemente para analizar la calidad de un equipo de audio? Pues sí, pues utilizo la música de Mind Games, que es un grupo austriaco que utiliza también componentes del grupo Cuadro Nuevo, austriaco también, que utilizan instrumentos naturales. Pongo mi tema favorito y de momento sé esto va bien o no va bien. Y poco más, Ricardo, poco más. Bueno, cuéntanos tus proyectos de futuro. Pues mi proyecto de futuro sería, tengo algunos, sí, tengo algunos. Me gustaría mucho probar los nuevos Esoteric, los que tienen el Ring DAC nuevo. Puede que sea un buen aparato que me gustaría probar, ¿eh? Sí, señor, sí, sí. Yo creo que ya hemos dicho casi todo. Después de altavoces, etcétera, pues tengo mucho que hablar, pero eso se podría hablar en otro momento. La creación de cables, que el cable no es una unión entre un aparato y otro. El cable es un elemento más del equipo. El equipo se compone de la fuente al destino, pero entre medio tenemos un camino, y el camino es igual de importante
que la fuente o el destino. Pues bueno, creo que lo vamos a dejar aquí.